Bueno, muy bien, buena tarde. Vamos a continuar con el ejercicio de la clase pasada. Vamos a sacar una copia de este tablero, parándonos aquí en total ventas y con botón derecho le vamos a decir duplicar. Voy a borrar todo para volver a hacer aquí desde cero. Entonces lo seleccionamos, le damos suprimir o nos paramos en el elemento y aquí en los tres punticos le decimos quitar. Todo lo vamos a quitar. Quitar y quitar. Bueno, este le vamos a cambiar el nombre de panel de archivos y le vamos a decir que este es el de devoluciones. Devoluciones. Le cambiamos el tamaño. Devoluciones. Yo no borro la última letra para que no se me borre todo el formato y tener que volver a repetir todo. Devoluciones. Bueno. Vamos a borrar este segmento, este icono también lo borramos con suprimir. Y este sí queda aquí porque con este yo me devuelvo directamente al menú. Y ahorita hacemos el de devoluciones. Cambiémosle el nombre a la hoja, devoluciones. Bueno, entonces explicaba ahorita, ¿sí? Que en ese momento en Power BI hemos manejado dos tipos de tablas. Las tablas externas, que son las que subimos desde Excel a Power Query. Estoy hablando de la tabla venta, la tabla consultor, la tabla producto, la tabla categoría. Esas se llaman bases de datos externas o tablas externas a Power BI. Hay otro tipo de tabla que se hace con fórmulas, como la que acabamos de hacer en la clase pasada. Me voy a parar aquí en tabla y le voy a decir que fue la que creamos por aquí, por inicio, y le dijimos introducir datos y creamos una tabla que se llama medidas. Esta es una tabla que nosotros la estamos construyendo, entonces esa es una tabla de fórmulas, que nacen de fórmulas dentro de Power BI. Ese es el segundo tipo de tabla, ¿no? O sea, la tabla calendario, que es esta donde estoy parado, es una tabla de datos, pero es una tabla que yo estoy haciendo con fórmulas, directamente desde Power BI, ¿sí? Hace como 9 años, 10 años que salió primero Power Pivot, entonces uno diseñaba la tabla calendario desde Excel y la subía a Power BI, pero como todo va cambiando, todo evoluciona, ahora uno lo hace directamente desde Power BI. Bueno, el otro tipo de tablas son tablas, haga de cuenta que aquí dentro de Power BI hay un Excel pequeño donde usted puede construir las columnas y las filas y empezar a llenar datos. Esas se llaman tablas internas, que son los tres tipos de tablas que maneja Power BI. Las externas, las que se hacen por fórmulas, y las tablas internas que estamos hablando que las podemos crear aquí desde Power BI. Entonces se van a parar aquí en tabla y por inicio, nuevamente, mire, por aquí, por introducir datos. ¿Se acuerda que por aquí fue la que hicimos la de medidas? Te lo voy a decir aquí, introducir datos. Es muy bueno porque de pronto puede ser que vaya a transversar al proyecto, vaya alguna información que usted no la tiene de Excel, pero usted tiene un resumen o quiere algo que usted ya tiene resumido y lo puede hacer directamente desde Power BI. Aquí voy a construir un Excel. La diferencia aquí con la hoja de Excel es que en Excel me muestra las 16.000 columnas por el 1.048.000 filas que tiene una hoja de Excel. Aquí yo le puedo decir, mire, es que esta tabla nos va a tener 2 columnas y va a tener estos datos, ¿sí?
Entonces yo la puedo construir y le puedo dar un nombre. Por aquí fue donde creamos la tabla de medidas, pero como no era una tabla de datos, solamente le dijimos medida y le dijimos cargar. Pero ahora sí vamos a hacer una tabla de datos. Entonces, por ejemplo, yo aquí le voy a decir año, por ejemplo, le puedo decir aquí año, se va a llamar esta columna, agrego la otra columna y le voy a decir devolución. Bueno, para poder hacer un mejor ejemplo, digámosle aquí ciudad. Entonces resulta que usted tiene un resumen y quiere plasmarlo en Power BI. Entonces usted hace la tabla común y corriente. Ahí voy a hacer una tabla. Entonces, por ejemplo, aquí diga que diga Cali y la devolución de Cali fueron 70 millones, por ejemplo. Luego por aquí está Barranquilla. Y las devoluciones de Barranquilla fueron 120 millones. Bogotá, 55 millones. Listo, esa es mi tabla. Es una tabla súper chiquita, ¿no? Pero usted puede seguirle creando columnas y empieza a meter datos común y corriente. Le colocamos el nombre y la vamos a llamar devoluciones. Le dice cargar y ya tenemos una tabla. Es una mini tabla, pero es una tabla. Así como la hice con dos columnas, pudieron haber tenido 60 columnas por 120.000 registros. Ya. Entonces mira que ahí está. Entonces, Info José es un query que nació de consultas externas que subimos de Excel. Tenemos la tabla calendario que nació con una fórmula. Y tenemos una tabla interna que la hicimos por introducir datos y ahí están los datos. ¿Sí? Yo me puedo parar aquí en devoluciones, en el campo de evolución y le puedo dar formato. ¿Sí? Entonces se para en devoluciones. Yo puedo venir directamente aquí y entonces aquí puedo hacer el gráfico. Oye, qué pena, ¿cómo hizo? ¿Cómo le puso el número? El formato de número se lo puse estando aquí en datos. Aquí me paré en la devoluciones y vine acá y le di el formato. Herramientas de columnas, sí, señor. ¿Sí? Bien. Ahora me paso a la visualización y simplemente voy a hacer una gráfica. Le voy a decir que voy a hacer esta gráfica de barras y voy a graficar eso. Entonces, le puedo decir directamente aquí en devoluciones la ciudad y luego la devolución. Los, los formatos básicos, ¿sí? Tienes que coger ciudad
y de evolución. Nada. ¿No te sale? ¿Te salió, Caroline? Sí, sí, señora, ahí lo pude hacer. Perfecto. Usted puede cambiar el orden de este gráfico aquí en los tres punticos y aquí por donde dice ordenar por, entonces le dice, por ejemplo, que lo ordene por ciudad. ¿Sí ves? Cambia el orden. Le dice ordenar por. Ahora le puede decir por ciudad en orden ascendente. ¿Ves? O le puede decir aquí ordenar por ciudad, orden descendente. ¿Sí? Vamos a activar las etiquetas de datos. Entonces, en formato, activo, etiquetas de datos son los valores. Ahí está, etiqueta de datos. En ese mismo etiqueta de datos, donde dice por acá valor, por acá donde dice valor, donde dice mostrar unidades, le cambia el automático por ningún. Le cambia el tamaño, puede cambiar el color. Lo hice por, teniendo seleccionada la gráfica, lo hice por formato, etiqueta de datos, y en etiqueta de datos bajé hasta encontrar la otra opción que se llama valor. Y en valor, donde dice mostrar unidades, le dije ninguno. ¿Sí? Perfecto. Bien. Le puedo cambiar el color a estas gráficas. Por ejemplo, yo puedo venir nuevamente por acá donde dice columnas, mira. Entonces le dice que a Cali le va a poner un color, a Bogotá le pone otro color, y a Barranquilla le pone otro color. ¿Ves? Esa es una tabla interna, ¿sí ves? Donde puede hacer un gráfico fácilmente. Bueno, pero si esa tabla va a modificarla porque resulta que usted encontró devoluciones de otras ciudades.
Entonces dijo, voy a completar este tablero que tengo acá. ¿Cómo se hace para modificar una tabla interna? Acuérdense que estas tablas internas se hacen parado en tabla, por inicio le voy a decir introducir datos. Por aquí la creamos y creamos esto y con esto hicimos este gráfico. Pero resulta que ahorita entraron unas nuevas ciudades con otras devoluciones. ¿Cómo se hace para modificar una tabla interna? Nos tenemos que ir por transformar datos aquí. Por inicio le decimos parados en tabla, le decimos transformar datos. Me paro en la tabla de devoluciones y en el panel de pasos que está al lado derecho, en origen, entran aquí a configuración. Y ahí podrían agregar más columnas, más registros, cambiar datos. Entonces, agreguemos otras dos ciudades por aquí, por ejemplo, Neiva. Digámosle que 109 millones. Medellín. 49 millones. Listo. Ahí actualicé esa tabla interna. Tienen que tener mucho cuidado, saber dónde es la tabla, si es una tabla externa, si es una tabla de fórmulas o si es una tabla interna, ¿sí? Ahí le doy a aceptar y le digo cerrar y aplicar para devolverme a Power BI. Ya él actualizó la tabla, mira, y si me vengo a la visualización, ya también la visualización está actualizada, ¿sí? ¿Correcto? Bien. Vamos a duplicar esta de devoluciones. Y borramos la gráfica. Bueno, y aquí vamos a hacer ahorita vamos a hacer este tablerito. ¿Dónde están las ciudades, los productos y las ventas? Entonces, listo. Pero la tenemos que enlazar tal, con la tabla principal. ¿Cuál? La acabamos de hacer. Ah, bueno, no. Esa puede ser una tabla independiente de algo que usted quiere hablar que no está dentro de las tablas de las tablas externas que usted subió, porque usted tenía por ahí un informe que tenía por ahí reservado de las devoluciones y dijo, no, venga, yo voy a aprovechar una vez para explicar las devoluciones. Entonces creaste la tabla y puede ser independiente. Pero puede ser una tabla donde usted la llene y de que la pueda relacionar con otra tabla para poder cruzar datos. Se pueden hacer de las dos maneras. O sea que usted vendría solamente aquí. Ahí tiene que aparecer la tabla que acabamos de hacer, ¿cierto? Aquí está, mírenla. Y tendrías relacionarla con, ¿no? con alguna otra tabla para poder cruzar datos e implementar otra tabla. ¿Sí? ¿Listo? Bien. Bueno, bueno, entonces vamos a escoger, primero vamos a hacer unos cálculos que necesitamos aquí. Voy a venir aquí a la base de datos, me paro en InfoJose y voy a arreglar un poco esto. Entonces, esta fecha contrato, le voy a dar un formato de fecha corta.
Sure Day. Lo mismo la tabla de pedido. También le voy a decir Sure Day. La fecha de la factura. También Sure Day. Sí. Bueno, y ahora necesito sacar un indicador para saber si la facturación cumple o no cumple con un reglamento que hay dentro de la empresa. Yo quiero saber cuánto tiempo se están gastando en facturar después del pedido. Entonces voy a hacer una fórmula para que él me calcule entre la fecha del pedido y la fecha de facturación cuántos días se gastaron. Entonces vamos a agregar una nueva columna y la vamos a llamar tiempo fac. Tiempo facturación. Es igual. Voy a cambiar esto. Bueno, entonces la fórmula que voy a hacer ahí tiempo fac es igual a la función dayIf. Entonces cojo de la tabla InfoJose, cojo la fecha del pedido, coma, y de InfoJose cojo la fecha de facturación, coma, y ahí le digo entre esas dos fechas que quiero calcular, días, horas, minutos, meses, trimestres, segundos, semanas, años, ¿no? Después de la coma él te da las opciones, ¿no? ¿Sí? Entonces escojo date y cierro paréntesis. Le doy enter y entre esas dos fechas él me calcula cuántos días resulta que en esta empresa el tiempo de facturación no debe pasar de 15 días, porque es una empresa que produce repuestos, hay que pedirlo y hay que, etcétera, etcétera. Entonces, mientras llega el producto, mientras se hace la gestión. Lo cierto es que ahí la política es que se dan 15 días como una facturación dentro del reglamento de la empresa que cumple con las condiciones, ¿no? Si ya pasa después de 15 días, entonces ya es que estamos haciendo una mala gestión. Entonces vamos a hacer una condición. Mire que la base de datos ahora ya se sigue alargando. Entonces vamos a hacer una condición que si es menor o igual a 15, que se diga se cumplió.
sino que no se cumplió, ¿cierto? Entonces vamos a agregar una nueva columna. Hagan de cuenta que esto es un Excel. Aquí en este Excel yo puedo utilizar el extrae, el encontrar, puedo utilizar el relate, que es para cruzar, que lo vimos en la primera clase. Todo lo que usted necesite de las funciones que usted conozca de Excel las puede ubicar acá. ¿Qué es la diferencia? Que tiene que buscar cómo están escritas en inglés? Porque, por ejemplo, el extrae, aquí no se dice extrae, el extrae es mid, pero es igualito a los que saben utilizar la función de extrae. Bien, entonces, cumplimiento, llamemos esta columna. Entonces, vamos a decirle, igual sí, entonces sí. Viene la pregunta. Una condición lógica evalúa el contenido de una columna. La columna que vamos a evaluar se llama tiempo fact. Entonces les he dicho que siempre que hagan la fórmula, nombren la tabla y nombren la columna. ¿Cómo se llama la tabla? La tabla se llama InfoJose. Y dentro de InfoJose, entonces voy a buscar tiempo facturación. Aquí está. Voy a decir que todo lo que sea, la condición es igualita a la que uno hace en Excel, sino que en Excel en lugar de que diga InfoJose, tiempo fact, dice A5 o B7. Igualito. Sí, pero la estructura es la misma. Viene el operador lógico, que funcionan igual. Si es menor o igual a 15, les me sale si es menor o igual a 15, coma, entonces como es un mensaje va entre comillas, cumplió. Si no es menor o igual a 15, pues quiere decir que es mayor, ¿cierto? Entonces viene la parte falsa, entre comillas, no cumplió. Cerramos. Y le damos Enter. ¿Sí? Bien. Vamos a utilizar la función calculate. La función calculate es como un sumar puntos y, contar puntos y o promedio puntos y en Excel. ¿Qué es lo que hace la función sumar puntos y o contar? Lo que hace es filtrar y calcula. Yo voy a sacar una medida donde me cuente cuántos registros hay hacia abajo. Yo ya la tengo. Esa medida nosotros la hicimos para saber cuántos registros tiene. Esa medida la tenemos aquí en ventas, donde dice cantidad ventas netas, ¿cierto? Con la función contar, ¿cierto? Bien. Ahora lo que vamos a hacer es decirle, cuéntenos, bueno, ya sabemos que hay
como 6.000 registros, fue que pongamos aquí la tarjeta para saber cuántos hay. Entonces aquí, tarjeta, y a esa tarjeta le voy a poner la medida cantidad. Ahí está. Bien. Por ahora, a esta tarjeta voy a venir aquí a formato. Por etiqueta de referencia. Voy a quitarle este título, por eso está. Dejémosla ahí mientras, es que no, esta tarjetita, dejémosla ahí. Bueno, entonces, bien. Ahora, yo quiero saber de todas estas, perdón, aquí, en InfoJose, ¿cuántas dicen cumplió y cuántas dicen no cumplió? ¿Sí? Entonces se hace con un calculate que es como un sumar puntos, sí. El cálculo yo le voy a decir, cuénteme de todas estas cantidades, pero solamente las que digan cumplió. Entonces, eso es lo que va a hacer, es filtrar, va a filtrar aquí, cumplió, y va a contar cuántos cumplió ahí hacia abajo, ¿sí? Entonces vamos a hacer esas dos medidas, una para los que cumplieron y otra para los que no cumplieron. ¿Cómo hago eso? Es muy importante aprender a manejar esta función de cálculo. Bueno, entonces, me paro en modo tabla, vengo aquí y me voy a parar en las medidas. Como es una medida de ventas, entonces me voy a parar de una vez en la carpeta de ventas, ¿sí? Y con botón derecho, nueva medida. Entonces, llamémosla aquí, cumplió. Es igual a la función cálculo porque necesito filtrar. ¿Qué voy a filtrar? De la medida cantidad de ventas netas, porque me está contando una venta, dos ventas, tres ventas. Entonces, de eso le voy a decir que me cuente, pero solamente las de la tabla InfoJose, la columna que dice cumplimiento, sea igual, entre comillas, cumplió. Como estoy en Power BI, puedo hacerla en minúscula o mayúscula. Entonces, voy a explicar la función. Siempre voy a hacer un cálculo cuando yo necesite hacer un cálculo de algo específico sobre una columna.
Si fuera a contar toda la columna, pues ya tenemos un contar que me está contando todos los registros. Pero le estoy diciendo que de todos los registros que hay, solamente me cuente los que dicen cumplió. Entonces, si yo vengo acá, vengamos aquí a la visualización. Esto se llama producto ciudad. Vamos a llamar esta hoja. Productos ciudad. Y aquí también le vamos a cambiar el nombre. Producto ciudad. Ahora, voy a copiar esta tarjeta, control C, control V. Y cambio la medida. En lugar de decirle cantidad, le voy a decir que me diga cumplió. De estos 9.000, cumplieron 5.000. 5.000 facturas. De todas las 9.000 facturas que nosotros tenemos, cumplieron 5.000 que se hicieron en el tiempo estipulado que se deben de hacer. ¿Sí? Me sale que es que en blanco. A ver. Bueno, Tiene que hacer bien la medida. Entonces, revisemos la medida de cumplió. Ahí está. sí, sí, señor. ¿Cómo tienen la base de datos? ¿Cómo escribió? ¿Cumplió también? ¿O escribió otra palabra? ¿Te salió la fórmula, Caro? La estoy haciendo en este momento, profe. Bueno, listo. Ahí los espero, me avisan cualquier cosa. Pues puede mostrar la imagen que usted toma de la tarjeta. Ajá, sí, acá me salió, profe. La que escojo para hacer eso es esta. La que dice 1, 2, 3. Tarjeta. Ah, la que tiene como un rayito. Ajá. Vamos a hacerla con las no cumplió. Entonces, ya le ayudo si no le sale. Entonces aquí me paro nuevamente en medidas. Como es una medida de ventas, me paro aquí. Puedo venir a los 3 punticos, le digo nueva medida. Esa nueva medida se va a llamar no cumplió. Es igual a la función calculate. La función calculate siempre debe llevar una medida base. La medida base es la que normalmente calcula toda una columna. Por ejemplo, cantidad ventas netas, ¿qué está haciendo?
Está cogiendo toda la columna de ventas netas y está contando una venta, dos ventas, tres ventas. A eso se le llama una medida base. ¿Cierto? Bien. Ahora, siempre, si usted no tiene una medida base, el Calculate no funciona. Porque sobre esa medida base es que viene el filtro. Entonces, la medida base que estoy haciendo es cantidad ventas netas. Entonces, cantidad ventas netas. Esta es una medida. ¿Quién se acuerda qué función utilicé para calcular la cantidad de ventas netas? ¿Qué función utilicé ahí? Contar. O sea que ahí el cálculo y funciona como un contar punto sí. Porque la medida base que usted está usando, en esa medida, usted utiliza una función de count, de contar. Entonces, ahí funciona como un contar punto sí. Ahora le estoy diciendo, bueno, de todas esas cantidades de ventas que usted contó, necesito que me filtre. ¿Cómo sé que estoy diciendo necesito que me filtre? Pues porque estoy utilizando el Calculate, porque el Calculate es la que hace el filtro. Solamente le tengo que indicar es cuál es la columna de donde voy a tomar el filtro. Entonces le digo, coma, nombro la tabla, info José, y busco la columna, cumplimiento. Y de esa columna le digo que me cuente, pero específicamente las que son iguales, como es texto, entre comillas, no cumplió, creo que fue que le dijimos, ¿cierto? No cumplió. Y confirmo. Y ven, y la pongo aquí. Pues las arreglamos, hagamos las chiquiticas aquí. Control C, Control V. Y cambio de los datos no cumplió por no cumplir. ¿Sí? La medida. ¿Sí o no? No, no, esa es borrachita. A ver. Son las dos librerías y me salen así. Desde la tabla. Eh, ya. Y la tabla ahí pocos. Cumple y no cumple. Por eso, es por eso. Cumple y no cumple. O sea, tiene que ser tal cual. Claro. Aquí es. Modifique la fórmula. Ahora, quiero sumar cuánto dio la facturación de los que cumplieron y cuánto dio la facturación de los que no cumplieron. Entonces, para ese ejercicio,
la medida base que voy a tomar para el calculate es, le voy a decir que me sume, ¿cierto? Con la función calculate, pero ya utilizaría ya no la cantidad, sino el total de las ventas, ¿no? El total de las ventas utiliza la función sum porque estoy sumando todas las ventas. Esa es una medida básica. ¿Sí? Entonces le voy a decir, me paro aquí para que la medida de una vez me quede metida dentro de esta carpeta. Nueva medida. Total facturación fac cumple. Es igual a calculate la medida base sería total ventas netas. Entonces ya ahí el calculate funciona como un sumar puntos, ¿sí? Porque la medida base que es total ventas netas utiliza una función de suma. Entonces le voy a decir, súmeme, pero viene el filtro, ¿cierto? Bien, entonces el filtro, le digo coma, nuevamente la columna, la base de datos o la tabla InfoJose. De InfoJose, cumplimiento, que sea igual, entre comillas, cumplió. Como usted haya hecho la condición en la base de datos. Puedo copiar esta misma, quito el cumplió y le digo total facturación cumplió. Y de los 4.000 que no, lo voy a esperar ahí para hacer la foto. ¿Sí o no? Sí. Bueno, ahora vamos a hacer cuánto dio la facturación de los que no cumplieron dentro del tiempo que estipula la empresa. Es la misma, pero la voy a hacer ya estructurada. O sea, ya no la voy a hacer lineal como siempre se manejan las fórmulas en Excel. Entonces, ahora le voy a decir, me paro aquí en ventas, botón derecho, nueva medida. Entonces, y le digo total facturación FAC no cumple. No cumple es igual
a Calculate y voy a presionar Shift Enter para bajar. Después del Calculate, ahí la corrí con la barra espaciadora, ¿sí? ¿Qué viene después del Calculate? La medida base. Y la medida base que estamos usando es el total de las ventas netas. Pues total de las ventas netas, coma, Shift Enter y viene el filtro. Aquí las fórmulas en Power BI se usan mucho como si uno estuviera programando hacia abajo, ¿sí? Porque hay fórmulas muy largas y se vuelven largas es porque hay que nombrar la tabla, la columna. Entonces, cuando uno maneja 3, 4 columnas en una fórmula, eso se ve una fórmula monstruosa, grandísima. Entonces, linealmente entenderla es muy difícil. Entonces, por eso se hace hacia abajo. ¿Qué viene? Viene el cálculo y viene la medida base. Después de la medida base viene el filtro. Y el filtro lo estoy haciendo sobre la misma tabla de InfoJose. De la tabla cumplimiento que sea igual y entre comillas no cumplió. Cierro el paréntesis y luego me paro detrás del paréntesis y con Shift Enter le doy para que quede alineado donde se abrió y donde se cerró. Todos los calculate llevan una medida base y aquí hay un filtro sencillo, pero ya vamos a ver una clase donde cuando ya tengan un poquito más de manejo de las fórmulas, con un sí, con un i, con un o, que ya se vuelven un poco más complejas las fórmulas, ¿sí? Pero siempre hay que entenderla. El cálculo tiene la medida base y en este caso un filtro. Pero yo le puedo decir, quiero que me diga las ventas, las cantidades de la sumatoria de toda la facturación que se hizo en los que no cumplieron en Cali. Entonces vendría otro filtro. Y en Cali, pero de tal vendedor, de tal producto. O sea que ahí se sigue anidando la fórmula. Pero por eso esta es una fórmula sencilla, que vuelvo e insisto, por eso toca estudiarlo. Porque cuando veamos un sí complejo ya anidado, pues si no se aprendió esto, pues mucho menos se va a enredar más con la otra. Listo. Ahí la confirmo. Y copio esto. Y cambio el de no cumplió por el total de la facturación de no cumple. Este es. Pero es por lo que no tenemos el redondeo, seguro hace el redondeo a 4000, pero bueno, ahorita en el formato las arreglamos y las verificamos. Bien. Listo. Bien. Entonces ahora vamos a insertar una gráfica de esta que dice gráfica de columnas apiladas.
Gráficas de columnas apiladas. Entonces, en esa, a mirar por aquí, tenemos la ciudad. Entonces, aquí en este, agregar datos en el X, voy a decirle que me agregue de InfoJosi, que me agregue la ciudad. En el eje Y de medidas de ventas, el total de las ventas netas. Y en leyenda, le voy a decir de InfoJosi que me agregue los productos. Sí, entonces repito acá. En X agregamos ciudad. En Y, la media total ventas. Y en leyenda, productos. Cuando tengo una duda, ¿ciudad se tomaría de devoluciones o de info o de la tabla de info? No, porque no estamos haciendo es el total de las ventas. No estamos hablando de devoluciones. La devoluciones ya la graficamos acá. Que sería de info. De InfoJosi, correcto, sí. Y teniendo seleccionada la gráfica en formato, le dice que active las etiquetas de datos. Las etiquetas de datos son los valores. ¿Sí? Puede volver a funcionar y lo que se muestra el eje X y el eje Y, esta parte. Sí, usted se para en el gráfico y entra aquí a compilar. En el eje X ciudad y en leyenda producto, que es lo que hace la clasificación, ¿no? Punto de venta. Usted cambió, nosotros no cambiamos. Punto de venta. Es que creo que nosotros, venga, vayamos, miremos aquí el filtro de la base de datos. Aquí en filtra en ciudad.
Así, aquí está a punto de venta. Ah, es que acá está. Lo que pasa es que aquí el gráfico, claro, está, Ah, ya. ¿sí? Lo que habría que cambiarle es como el tamaño al eje X. Entonces le puedo decir aquí, teniendo seleccionado el gráfico, entonces aquí en formato, en el eje X, le cambia el tamaño, ¿sí? Resulta que ese punto de venta, porque después vamos a hacer un mapa 3D. Ese punto de venta no me sirve porque el mapa no va a reconocer una ciudad que se llame punto de venta. Entonces me toca ir a modificar ese dato. Para modificar ese dato, usted lo podría hacer. Se puede ir a Excel, hacer un buscar, un reemplazar y luego actualizar. Pero el problema de hacer eso es que si una base de datos es muy grande en Excel, pues ahí te vas a demorar media hora haciendo el proceso. O te vas a Power Query y haces el cambio. Por eso la importancia de subir las bases de datos a Power Query, para que usted haga las modificaciones no directamente en Excel, sino directamente en el query. Entonces vamos a hacer este cambio. Punto de venta. Entonces, parado en tabla, por inicio, entro a transformar datos. Me para en Info José. Voy a buscar la columna de ciudad. Y hago un buscar y reemplazar exactamente como el de Excel. O sea que me puedo parar aquí en la columna y con botón derecho le puedo decir reemplazar los valores. Entonces le digo, pero aquí tengo que escribir bien, como estoy en query, debo de escribir exactamente como está en la base de datos. Si está en mayúscula, si está en minúscula, tal cual. No es como en Power BI, que en Power BI, como hicimos ahorita las fórmulas, por ejemplo, que cumplió o no cumplió, yo las hice en minúscula, pero en la base de datos están en mayúscula, por ejemplo. Él las entiende, pero aquí en query no. Entonces le voy a decir aquí punto de venta, ¿cierto? Entonces, si está en mayúscula. Punto de venta, reempláceme punto de venta, reemplácemelo por Caramanga, por ejemplo. Y le doy aceptar. Perfecto. Si yo vuelvo y reviso el filtro, ya está en Bucaramanga. ¿Sí? ¿Listo? Le digo cerrar y aplicar. Si reviso el gráfico, ya está como Bucaramanga. ¿Sí ves?
pasó? Me salió Bucaramanga, pero me sigue saliendo punto de venta. Entonces hizo mal el reemplazo. ¿Miraste el filtro? Vaya, acuerdo. Sí, sí. Y hasta me sale similar. Aquí sale Bucaramanga, pero Aquí no lo estoy. Punto de venta. Fíjate. y pues, Elimine el paso que hizo, porque no sé. Ese paso, sí, elimine ese paso. es Sí, suprimir y este. valor. Vuelve ahora el filtro. Quite ese filtrar, ahora que ya vi un Bucaramanga. No, no, y es un Barranquilla. No. Muy bien. Valor. Bueno, reemplace ahí punto de venta, código coloque economista de Cataluña. Voy a reemplazar Reemplazar valores. punto de venta. Para que te saliera Bucaramanga. Bucaramanga. Yo digo lo que el filtro. Tiene que poner. Es que unificado, pero seguro que sí, porque estoy cansado. Sí, quién sabe qué ítem cambiaría o cómo le cambiaría ahí por Bucaramanga. Listo, vamos a colocar aquí, vamos a colocar un filtro. Este que dice segmentador, haciendo clic aquí en el lienzo, entonces un segmentador. Y a ese segmentador lo voy a filtrar por año. Entonces el año lo tomo de la tabla calendario. Ahorita que estuve haciendo el repaso al comienzo de la clase, se me olvidó decirles que la tabla calendario cuando se hace, se debe de relacionar, ¿no? Dentro del repaso que hicimos, porque mire que cuando después de que hicimos la tabla calendario la relacionamos con los campos fecha de facturación, que fue donde tomamos, o sea, esta tabla calendario nació de ese campo que dice fecha fac de la tabla InfoJose, ¿no? Y luego las otras columnas, pues las fuimos agregando de acuerdo a la necesidad. Y vamos a agregar otras, ¿no? Bien. Salgo aquí nuevamente a la visualización. Entonces aquí, como voy a tomar los años, entonces dijimos que los años ahí ya pero de la tabla calendario, ¿sí? Todo lo que sea de fecha de facturación se debe tomar de la tabla calendario.
Entonces vengo aquí, abro la tabla calendario y de la tabla calendario puedo tomar este año de aquí de la jerarquía, año. ¿Sí? Pero en lugar de que me salga ahí un entre, entonces por formato, por configuración del segmento, en lugar del entre, le digo que me haga una lista vertical. Ahí está. Entonces aquí tengo por año. Sí. El tablerito así. ¿Sí? ¿Está bien ahí, Caroline? ¿Qué me hizo Caro? Caro. Sí, lo pudieron hacer. Ahora lo voy a volver a hacer desde cero. Entonces, voy a agregar de las visualizaciones, voy a agregar este que es el segmentador, que es para filtrar. Segmentador de datos. Pero a este segmentador ahora le voy a agregar los consultores. Entonces vengo a datos y de la tabla info José, nombre del consultor. Y ya él me montó una lista, vean. Si no le montó la lista, entonces la puede cambiar teniendo seleccionado por formato, configuración del segmento y en estilo le dice lista vertical. ¿Sí? Vamos guardando, traemos ahí. Y salimos a descansar. ¿Cuántas necesitan conectar? Sí, ahorita la vi ahí.